Bueno, buenas noches a todos y todas. También reitero el agradecimiento a la invitación de los compañeros y compañeras de la COPI. Y bueno, decirles que yo voy a hablar desde mi lugar de militante. Mi formación profesional es en el ámbito de la psicología social, pero también es mi militancia cotidiana como comunista, como mujer y como feminista. Y es a partir de ahí en que quiero compartir con todos ustedes estas opiniones. Yo creo que, en primer lugar, como militante, valorar la iniciativa de poder constituir estos espacios de reflexión colectiva, porque justamente a partir de todo lo que mencionaban en las compañeras anteriormente, de lo que significa hoy la violencia hacia las mujeres, una de las cuestiones principales para poder dar una lucha contra esas violencias y poder construir una nueva sociedad tiene que ver con cuál es el rol activo que asumimos como sociedad. Y un puntapié inicial es poder construir estos espacios de reflexión colectiva. Ustedes aquí, en Carlos Paz, vienen sufriendo una serie de situaciones de estas que planteaba Maite, de las que son visibles, ¿no? De las que se hacen visibles por sus características terribles, pero que seguramente detrás de eso hay toda una historia de violencias hacia las mujeres en la vida cotidiana que terminan en esa situación. Entonces, el que ustedes también se puedan pensar como sociedad, como ciudad, qué es lo que les está pasando y, por lo tanto, desde dónde poder construir una sociedad diferente. Agregar algunas cositas sobre la causa, de por qué de esta violencia que de alguna manera en algunos aspectos es creciente, pero también es creciente la visibilización. Entonces muchas veces también sabemos de que se ejerce determinada cantidad de violencia en lo cotidiano porque también se ha empezado a hablar de este tema. Y esta cuestión de las causas, yo como comunista siempre arranco con un poco de la historia que tiene que ver con la relación de género y clase, ¿no? De clases sociales con la relación de género. A nosotros, las comunistas, llevamos también una larga lucha con nuestros compañeros revolucionarios para decirles de que no solamente la lucha se trataba de una lucha de clase, sino que también se trataba de una lucha de género, porque muchas veces se planteaba que las cuestiones de género eran secundarias y que lo que primero que había que resolver eran las cuestiones de clase, y se demostró en el mundo que hubo sociedades que pudieron avanzar mucho en las condiciones de clase y se hicieron revoluciones y hubo experiencias de socialismo, y sin embargo no se pudo avanzar de la misma manera en la igualdad entre los géneros. Entonces, tanto una como otra son centrales al ser humano y a una sociedad realmente democrática, solidaria, a la que aspiramos todos y todas, ¿no? Y en esta historia de la relación entre la lucha de clase y de género, en realidad la desigualdad de la lucha de género nace al mismo tiempo que las diferencias sociales. ¿Por qué? Porque era necesario que en un ámbito familiar se naturalizara que era posible que un género dominara a otro. De esa manera es posible salir de la familia y pensar que un ser humano puede dominar a otro. Naturalizando el dominio de género, también se naturaliza otro tipo de dominios y de ejercicio del poder. Y esto todavía sigue de alguna manera en tensión y tiene que ver con la impronta política que tiene la cuestión de género y el dominio de género. Hoy podemos decir que en el mundo, como también lo planteaba Maite hace 22 años, que
que la cuestión de, digamos, hemos sido consideradas como sujetas de derecho y al mismo tiempo que la violencia hacia las mujeres es una violencia de los derechos humanos. Bueno, esto que es un avance y que ha sido un avance que también hay que decirlo, y lo decía Maite, no se trata acá de que las conquistas se dan, o mejor dicho, que los derechos se adquieren sin conquistas. Es una historia larga de luchas y donde hemos ido pudiendo hacer pasito tras pasito, ¿no? Y aquí nos encontramos con la posibilidad de que a lo largo de muchos siglos se fue resistiendo y llevando a conquistas y que en los últimos años podemos decir que hemos dado pasos importantes las mujeres sobre la base de nuestros derechos. Pero que se producen tensiones, así como podemos hoy decir que en nuestro país hay una serie de leyes que nos incluyen. Una de ellas es la de violencia, la de la lucha y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Podemos mencionar un montón de otras leyes que también nos incluyen e incluyen a otros géneros, ¿no? E incluyen en esta cuestión principal, que es la cuestión de la existencia de la diversidad de géneros. Pero al mismo tiempo también hay tensiones de resistencia política a el desarrollo de esos derechos. Y pensarlo entonces en contexto. Lo primero para pensar en ese contexto es que antecesor a este momento político histórico que vivimos en la Argentina, en América Latina y en buena parte del mundo, es que existió algo que se llamó neoliberalismo, ¿no? Y el neoliberalismo generó en las sociedades algo que también tuvo su acción sobre la cuestión de género, que fue el hecho del libre mercado y el consumo. Y así como en los comienzos del dominio del ser humano sobre otros era necesario que se naturalizara el dominio de género para poder naturalizar ese dominio de los seres humanos sobre otros, también el neoliberalismo utilizó a las mujeres como un elemento para fortalecer lo que significaba el consumo y el libre mercado. Entonces, por ello también la cosificación de las mujeres, por eso también hay una filósofa, Celia Morós, una filósofa española, que dice: en el neoliberalismo se empezó a aplicar la idea que para todos, todas. Y esto fue profundizando aquellos aspectos en la cultura patriarcal que llevan a que los varones sean construidos en una sociedad en la que se considera que la mujer es un objeto de consumo y está al servicio de este libre mercado. Entonces, si la mujer es un objeto y es un objeto de consumo, también es un objeto desechable. También puedo hacer de ella, digamos, matarla y asesinarla, porque sería el final de esa desubjetivización, de esa condición de cosificación sobre la mujer. Y estas son las tensiones, entonces, que se producen a medida que avanza la organización, el movimiento de mujeres y las sociedades a debatir sobre el tema de la democratización y dentro de lo que significa la democratización de las sociedades, la cuestión de la igualdad de género, existen estas otras tensiones de aquellos que todavía quieren generar determinados sistemas de poder sobre esas sociedades y para ello el instrumento es la mujer. Y en esto qué importante plantear que así como la mujer, su cuerpo es utilizado como un instrumento para ejercer el dominio, para instalar el terror en determinadas situaciones, como son las situaciones de guerras en el mundo, como lo ejerce en muchas ocasiones el imperialismo en sus guerras de nuevo tipo, en donde utiliza la destrucción de los cuerpos de las mujeres como una instancia de poder ejercer el miedo sobre esas sociedades. Esos mismos cuerpos nuestros como mujeres también al mismo tiempo son instrumentos de liberación. Son nuestros instrumentos de liberación.
Dice Rita Segato, que es una socióloga, dice, el cuerpo de la mujer es un cuerpo político, y es un cuerpo político porque ahí es donde se produce esta tensión política entre poder buscar unas sociedades diferentes, donde realmente se lleve adelante el ejercicio de las igualdades, o mantener el dominio de unos sectores sobre otros. También aquí actúan otros actores nuevos, como es el narcotráfico, como es la trata, y todo eso implica dinero y poder. Entonces, cuando pensamos hace un ratito el tema de la violencia en casos particulares, fíjense cómo el contexto se complejiza, ¿no? Cómo se complejiza y empieza a hacer visible todo el resto de los actores sociales, históricos, políticos y económicos que actúan a la hora de encontrar casos particulares, ¿no? Y luego otro de los elementos fundamentales que aparece en estos días cuando hacían reportaje las radios locales, yo se lo planteaba, tiene que ver con el rol de los medios, Hay dos formas de abordar por parte de los medios y por parte de las sociedades. Digo, los medios como de alguna manera tienen un rol diferenciado de la comunicación que podemos llegar a hacer el resto de los ciudadanos, ¿no? El resto de los ciudadanos muchas veces reproducimos esos modos de comunicación de los medios, pero pongo a los medios a ese lugar porque los medios tienen una función social y por lo tanto tienen una responsabilidad social de lo que ellos plantean, ¿no? Y los medios tienen dos formas de plantear la problemática de la violencia hacia las mujeres. Un modo es el negacionista, ¿no? Es el negacionista que tenía que ver con de la invisibilización que planteaba Maite, en donde se la culpabiliza a la víctima, ¿no? Se naturaliza la situación, se tergiversan los hechos, ¿no? se dan vuelta las cosas, se miente, se oculta. Otra forma es el exhibicionismo, que muchas veces nosotras y nosotros también caemos en esa cosa, ¿no? Terrible, que tiene que ver en realidad con cosificar nuevamente a la víctima y transformarla en un objeto para mirones, del morbo, y que en absoluto genera ni solidaridad, ni reconstruye la subjetividad, ni repara ningún daño que se ha ejercido ni sobre la víctima ni sobre la sociedad, sino al contrario, lo que hace es adormecernos o neutralizarnos, ¿no? O sea, nos genera rechazo. Y por lo tanto hay que construir nuevas formas de comunicación social, nuevas formas de comunicación en los medios, nuevas formas de comunicación política de lo que son la problemática de la violencia. Y esas nuevas formas tienen que ver también con cómo nos vamos involucrando como protagonistas nosotros también de nuestra propia realidad, pensando en el respeto sobre las víctimas y pensándolas como sujetos, ¿no? Y luego decirles que dentro de esta tensión que les planteaba y donde están todos estos actores involucrados y donde nosotras y nosotros somos parte de esos actores, y el movimiento de mujeres es uno de los actores fundamental dentro de esta tensión que todavía existe, hay una lucha que tenemos por delante. Y esa lucha que tenemos por delante, a diferencia, cuando yo decía la relación con la lucha de clases, en el siglo XX se lograron conquistas sociales muy importantes, hubo hasta revoluciones, hubo experiencias de socialismo, como les mencionaba hace un rato, y sin embargo, en las temáticas de género y en la problemática de género, no ha existido todavía ninguna sociedad moderna, actual, que haya superado esta problemática. Y esto tiene que ver con que la lucha de género todavía está en una instancia de lucha de carácter anticolonial. Debemos descolonizar
nuestra subjetividad, nuestra cultura y nuestros cuerpos. En ese nivel de lucha nos encontramos en este momento histórico y político. Y por eso rescato muchísimo lo que ha sido la experiencia del 3 de junio, ¿no? La experiencia del Ni Una Menos, como una experiencia de piedra basal de un nuevo momento, donde las mujeres irrumpimos como sujetas políticas, protagonistas de nuestra situación. Fue un movimiento donde no solamente participaron mujeres, participaron varones, participaron mujeres a su vez trabajadoras, jóvenes, amas de casa, participaron con jóvenes, con niños, es decir, fue una movilización de carácter popular en donde se expresó de alguna manera la necesidad de poder terminar con esta situación que estamos viviendo de violencia, que tiene como resultado terrible los femicidios, y que es el modo en que podemos avanzar a construir esta nueva sociedad. La importancia de las experiencias de carácter colectivas en las que tanto nos sintamos protagonistas de nuestra transformación y nos sintamos capaces de poder construir una nueva sociedad y un nuevo proyecto, ¿no? A veces es difícil pensarlo como síntesis, porque de lo que venimos, ¿qué rescatamos? ¿Qué tomamos? Bueno, podemos tomar la lucha, la resistencia, esas experiencias. Quizás hay que pensarlo como nuevas construcciones, cuando pensemos una sociedad con igualdad de género, en nuevas construcciones. Y hay que ir haciendo experiencias de ese tipo. Y por eso es importante pensarnos en lo cotidiano. El tema de género, cuando uno empieza a hablar del tema de género, necesariamente a uno lo atraviesa en la verticalidad, ¿no? No solamente en la horizontalidad de lo que implica la sociedad, sino que nos atraviesa en la verticalidad. Nos vemos a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque de eso se trata hablar sobre la temática de género, sobre la igualdad de género, es pensarnos a nosotros y a nosotras mismas, es pensar nuestro contexto, es pensarnos como protagonistas activos de nuestro contexto, cómo transformarlo, cómo aportar en ese colectivo, y que en ese sentido avance en dos aspectos. En la lucha de carácter político, en la tarea y el rol que debe asumir el Estado, que efectivamente todavía falta mucho, a pesar de que hemos conquistado leyes nacionales en nuestra provincia, todavía muchas de ellas no adhirió nuestra provincia, pero aún así las leyes nacionales tampoco se terminan de aplicar, tampoco hay presupuesto. Bueno, hay una lista larga de cosas que tenemos que modificar, que avanzar, que profundizar en términos de lo que es el rol del Estado, pero también muchas las que debemos transformar en términos culturales. Y eso también nos implica a todos y todas. Gracias. Sí, de todas formas hay ya, estudios, digamos, en el mundo y demás, y explicaciones respecto a lo que se llama un fenómeno de backlash o de reacción frente a la conquista de derechos de las mujeres, ¿no? Hay algunas personas que, que plantean esto, digamos que ciertas situaciones de violencia tendrían que ver con el avance o la salida de las mujeres de los roles estipulados del mundo privado a expandirse a otras situaciones. De todas formas, insisto, y también hay algunas críticas a esa mirada, porque no solamente son las magnitudes o las cantidades, sino que también podemos pensar las formas en que se está dando la violencia, ¿no? Y eso también tendría que ver, digamos, con qué tipo de entramados están, no solamente por reacciones a ciertos derechos, porque, si no es como
en mínimo lo que se plantea también en las relaciones de pareja es cuando las mujeres salen, y no necesariamente, nosotros cuando miramos las mujeres que son víctimas de violencia, no necesariamente que estén estudiando, que sean profesionales, significa que sean mujeres con mayores autonomías o con conciencia de derechos o con disputa de derechos, ¿no? Es decir, vamos a encontrar que no es eso, digamos, no el salir a trabajar o el salir a estudiar significa necesariamente, digamos, una conquista de autonomía. Me parece que es un poco más complejo y que uno de los desafíos que tenemos en esto de las políticas públicas, digo, la Casa del Encuentro ha sido como la única organización sistemática, porque hay distintos esfuerzos de las organizaciones de mujeres que han intentado de alguna relevar, digamos, cifras y situaciones que el Estado no lo ha hecho hasta el momento. El Estado a nivel nacional y el Estado a nivel provincial están ahora desarrollando distintos intentos de observatorio respecto de tratar de relevar estadísticas respecto de los feminicidios, pero creo que sigue siendo un problema porque seguimos contando números y seguimos identificando solamente esas variables como muy individuales, digamos, de qué trabaja el victimario, la víctima, las edades y demás, y no estamos haciendo una mirada, ya que nombraste a Rita Segato, lo que ella propone es mirar los contextos y los entramados culturales de capitalismo y patriarcado que se dan específicamente para tratar de comprender algunas formas de violencia que se están dando. Entonces digo, puede ser el tema del backlash, de la reacción, pero sigue siendo una explicación un poco endeble, a mí me parece. O sea, como tendríamos que profundizar un poquito más. En realidad el tema de la violencia contra las mujeres tiene su especificidad que tiene que ver con lo que estuvimos desarrollando. Ahora, si nosotros pensamos a nuestro país y el tema de la violencia, debemos pensarlo en términos históricos. Nosotros tuvimos un genocidio que naturalizó el ejercicio de la violencia extrema, de la tortura, el asesinato, la desaparición de personas, y lo que implica para una sociedad que el Estado, que es el que tiene que cumplir determinado rol hacia la sociedad, sea justamente el que ejecuta un genocidio. Entonces, seguramente también es un elemento, es un factor más para incorporar a la hora de pensar por qué nuestra sociedad actúa de determinada manera, ¿no? Y por otro lado también incorporar la idea de que el patriarcado, si hay algo que instala, es que el modo de resolver los conflictos es a través de la violencia. Sobre lo primero, sobre el neoliberalismo, cuando planteaba el tema del consumo, lo planteaba de que en realidad la mujer, el neoliberalismo transformó a la mujer como objeto de consumo, ¿no? Pero sobre lo que planteaba usted sobre la relación de la mujer con el consumo, fíjese cómo se profundizó, o no sé si se profundizó o se transformó los lugares naturales para las mujeres. Una de las cosas que ocurrió maravillosas el 3 de junio fue que las mujeres salimos al espacio público, del lugar de donde somos privadas cotidianamente y hace siglos. El lugar en donde las mujeres es la casa, ¿no? Es la casa y el cuidado. En el neoliberalismo, ¿qué nos agregaron? Los shopping. Esos son los lugares naturales para las mujeres. Bueno, estamos irrumpiendo de alguna manera, de un modo diferente, tomando los espacios públicos, que no solamente los estamos tomando las mujeres, también los están tomando los jóvenes, de que también han sido corridos de los espacios públicos, pero los espacios públicos solamente son pensados para el consumo. Y con respecto a lo segundo, en realidad yo creo que también hay que pensarlo desde una perspectiva política a qué es lo que pasa con el tema de la organización familiar, cuando la mujer y el varón trabaja, se independiza, etcétera, y tenemos un sistema
con el cual no regulariza o no le interesa regularizar cuántas son las horas de trabajo que debe llevar adelante una familia o una mujer o un varón, ¿no? Y qué significa el tiempo libre, el tiempo del cuidado. Bueno, ahora hay una ley, un proyecto de ley que se ha presentado con el tema de los cuidados, que tiene que ver con poder darle un lugar al varón también, para que tenga licencia para poder cuidar no solamente de los hijos, sino también de los mayores o de cualquier otra persona que necesite cuidado dentro de la familia. Es decir, poder ampliar un poco más la idea de lo que implica los cuidados o el tiempo de cuidado a lo largo de la etapa de crianza de los hijos, en donde ahí juega un rol fundamental nuevamente esta cuestión de que este sistema piensa a los sujetos como sujeto de producción y de consumo. Entonces, ¿quiénes son los que no le están dando el espacio y el lugar para que los seres humanos podamos desarrollar un proyecto de vida en el que también implique la crianza, los cuidados, el tiempo libre, el disfrute de la vida y el trabajo? Cuando uno conversa y ve después de cada situación de feminicidio en los lugares que ocurre, pero también en eso que se replica en este papel de los medios, bueno, creo que hay algunos que hacen algunos esfuerzos diferentes más allá de lo que son muy pocos, pero está habiendo un trabajo por lo menos de las periodistas y algunos periodistas en provocar algunas reflexiones distintas, pero digo, los medios en general replican esto, ¿no? Entonces, donde sea, Corrientes, en Santa Cruz, nosotros nos estamos enterando hoy, y eso significa una caja de resonancia para todas las mujeres. Una muerte de una mujer replica, digamos, la subjetividad de todas las mujeres. Una violación hace que se haga presente esa amenaza que ha estado en nuestra socialización desde niñas, digamos, de la posibilidad del abuso y la posibilidad de la violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y eso implica muchas emociones, desde miedo, temor, angustia. Me parece que el Ni Una Menos tuvo que ver con mucho de esta sensación que estaba produciendo, otra más, esa serie, digamos que una serie que puede tener un efecto anestésico por una parte, pero fue un efecto me parece que provocó en un momento mucha angustia. Por eso también se provocó el Ni Una Menos, digamos, ¿no? Porque en realidad las mujeres venimos en las calles hace mucho tiempo, no es el 3 de junio que salimos a las calles. Digo, lo que pasa es que salieron otras personas también. Y salieron muchas mujeres, bueno, en esto, ¿no? O sea, primero esto, lo que nos provoca, pero eso también que nos provoca del miedo y la angustia puede pasar a cierta potencia, como fue salir al espacio público. Y ese espacio público creo que fue muy variado y podríamos conversar largo el Ni Una Menos, qué sectores tuvieron, algunos no, pero sí a mí lo que me pareció importante, que hubo muchas mujeres sobrevivientes de violencia que estuvieron ahí presentes, o sus familiares, que nunca habían ido a una marcha, que nunca habían salido por sus propios derechos y que sintieron que podían estar porque estaban siendo acompañadas. Y eso, conversando con otras compañeras en otros espacios, en otras ciudades, en pequeños pueblos donde he sido, porque lo de las marchas en las grandes ciudades sucede, pero en los pequeños pueblos que hubo actos y marchas, a mí me pareció eso como un fenómeno muy importante. Y eso me parece porque se sintió un respaldo social, que podíamos salir y que podían salir todas las mujeres y había un respaldo social para esa reivindicación, ¿no? A mí me parece que esto, ¿qué podemos hacer? Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que efectivamente no acabó la violencia el 3 de junio, ni con una marcha, por eso digo, las marchas no bastan, tenemos que seguir trabajando, desanclando un montón de cosas. Pero me parece que sí podemos hacer en muchas ocasiones, digo, desde conversar, desde organizarnos, hay muchísimos grupos, desde el compromiso y exigir compromiso de los profesionales, exigirle al Estado,
al Estado municipal. Digo, el Estado no es el Estado-nación, ni provincial, ni, o sea, es el Ejecutivo, el Legislativo, es la justicia, todo eso del Estado, es el sistema de salud, el sistema de educación. Me parece que sí podemos ir haciendo. Me parece que hay mucha historia justamente de la violencia de las mujeres, del dolor. Han salido muchas acciones. Del dolor nos ha permitido organizarnos. El problema es cuando el dolor nos deja en eso, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, yo discuto es cierto que frente al lenguaje jurídico uno habla de víctima cuando es víctima de una violación de un derecho, digamos, ¿no? Como es el derecho a la vida, a la integridad física, etcétera. Pero que no nos dejen en el lugar de víctimas, porque la víctima nos vuelve pasivos, ¿no? Entonces, en realidad es eso, las mujeres hacemos mucho, las mujeres que están en distintas situaciones hacen mucho por salir, y en los distintos contextos. Me parece que hay mucho para hacer. Me parece que, digamos, estas cuestiones del machismo y del patriarcado atraviesan, como yo decía, están reforzadas por las instituciones también. Digamos, son cuestiones que atraviesan todos los lugares donde transitamos. Sí me parece que en relación a esto y a lo que planteaba la señora antes, me parece que está bueno el cuestionamiento permanente, el poder, digamos, visibilizar esto como parte de la violencia, en poder poner a esas personas como actores de esa situación, digamos, no, digamos, ya no ser tan débiles con que, bueno, fíjate, no, sino eso, digamos, hacerlas responsables de esa situación. No sé, acercarles material para que lean, pero sí me parece que hay que empezar a hacerse cargo de esas cosas, de esos lugares que tenemos. Todas las instituciones y más la institución médica está atravesada por el machismo y el patriarcado y esta subordinación a la que se somete a la mujer. Me parece que la idea es poder cuestionar permanentemente eso, por lo menos para visibilizar que lo que esa persona está haciendo también provoca algo en la otra, digamos, produce algo. No sé. Sí, yo pensaba también el tema de las instituciones, ¿no? Y creo que, bueno, generar un espacio de reflexión sobre el tema de las instituciones y cómo se ejerce ahí estas diferencias de género dentro de las instituciones, que se naturaliza y por lo tanto también es permisible luego el ejercicio de la violencia o de la reproducción de la violencia machista, tanto de profesionales mujeres como varones, hacia los pacientes. Esto nace desde la formación, ¿no? Hace un ratito conversábamos, antes de empezar la charla, con las compañeras conversábamos y veíamos esta cuestión de la formación de los profesionales, en donde desde la currícula hasta la experiencia digamos, del tránsito como alumnos o alumnas de la institución universidad, no solamente que no da las herramientas, sino que muchas veces fortalece todos estos aspectos culturales del patriarcado. Entonces luego este profesional o esta profesional se encuentra, se para desde ese lugar, que viene desde toda una tradición familiar, social, y luego es reasegurado en su formación profesional. Y a su vez es sostenido por una política institucional, porque también las instituciones tienen que empezar a pensarse qué protocolo de atención ante determinadas situaciones. Todos estos elementos van a ayudar de alguna manera a construir un encuadre de trabajo, porque el proceso de transformación de la subjetividad y cultural lleva un tiempo. No todas las personas hacen el proceso de la misma manera, pero si existe una reglamentación, existe una formación, existe una institución que contiene y que dirige hacia determinada forma,
entonces esto va contribuyendo al cambio y a la transformación y acompañando el proceso de transformación de esa sociedad y de esas personas en particular, ¿no? Por eso me parece importante poder problematizarlo en la institución como una problemática de la institución que incluye a estos sujetos profesionales en su ejercicio profesional. Una acotación muy chiquita, sí. Un profesor universitario en una institución de salud, ginecólogo, por ejemplo, no conocía la existencia de la ley del parto humanizado. O sea, él está formando estudiantes y no conoce, por eso digo, el tema de los derechos no es menor, digamos, en esto del reconocimiento de los derechos de los otros. No conocen la ley digamos, respecto de los derechos de los pacientes, o sea, no se los forma ni son formados, ¿no? Pero bueno, es como un comidillo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado ahí, si no, vamos dándole un cierre a esto. Primero, dándole un fuerte aplauso a estas tres compañeras.